¿Cómo están? Estamos partiendo con el segundo programa del practicante que hemos desarrollado acá en la universidad para conocer a los profesionales de las comunicaciones en un momento bien particular, en el momento más frágil de su ingreso al mundo laboral, que es cuando tienen que hacer la práctica. Para eso hoy día tenemos una maravillosa invitada, Mónica Rincón, rostro de CNN, conductora de Tolerancia Cero, columnista de CIPER. Y con eso me quedo corto porque en realidad ella tiene una trayectoria enorme hacia atrás, y en ese viaje hacia atrás vamos a ir con ella hasta cuando ella tenía cerca de 23 años, en el año 97, en diciembre del año 97, cuando ella ya saliendo de la universidad tiene que empezar a buscar la práctica y tiene que ingeniárselas para buscar la práctica. Y Mónica, cuéntanos tú, porque tenías un panorama en ese momento, que es lo que le pasa a todo alumno. Sí. Tienes un panorama con medios donde quieres entrar. Sí. Cuéntanos cómo era ese plan, digamos, en ese momento. Bueno, primero saludarte a ti y a la universidad, los chiquillos que están acá, no, son de verdad. Súper contenta de estar en la universidad acá con ustedes, así que gracias por la invitación primero. 21 años tenía, claro, porque 18, 19, 20 a los 21, porque después de cuarto se hacía la práctica. Después de la práctica te queda todavía un año, en esa época en la Universidad Católica te queda todavía un año. Bueno, yo nací en Concepción, así que venía sureña a la capital a estudiar, y tenía que buscar la práctica, y la verdad es que había dado la prueba en el Mercurio, y habían 2 cupos para, era bien exigente, pues hay mucha gente que quiere hacer la práctica, y habían 2 cupos para reportaje. Y yo me quedé en reportaje. ¿El cuerpo D? En el cuerpo D, sí. Porque yo quería trabajar también en medios escritos, pero en reportaje. No me gustaba tanto la crónica en los medios escritos, sino que quería más bien, pensaba más en reportaje. Bueno, y tenía, esa era una opción, y otra opción era la televisión. Y varios profesores me habían dicho, ¿sabes qué? Piensa en qué área sabes menos probablemente o conoces menos, y tal vez es bueno que la práctica la hagas en esa área. Y en verdad de televisión creo que me falta conocer más. Y nos pusimos de acuerdo con nuestros compañeros porque se nos pasaron las pruebas de práctica en esa época de televisión y del Mega. Se nos pasaron. Entonces nos queda solamente Televisión Nacional y Canal 13. Ya las otras no eran opciones. Entonces nos pusimos de acuerdo y yo quedé de ir a preguntar a Televisión Nacional cuando eran las fechas, y otra compañera Angélica quedó de ir a preguntar a Canal 13. Pero en Canal 13 además teníamos en ese entonces el subjefe de prensa, era Jorge Cabeza, que era profesor nuestro, así que era más fácil el contacto. Ella iba a un territorio conocido y tú ibas Claro. a lo desconocido. Claro, yo iba a territorio comanche. Bueno, y llegué, habían puesto un cartel en el canal que decía coordinador de prácticas Gassi Jalil. Y yo en verdad reconozco, muy ignorante, muy mal, no sean así, ¿no? Esto no lo hagan. Yo fui y no sabía que era el editor general de TVN, pues no sabía, no tenía idea, pésimo, eso nunca, o sea, tienen que saber quiénes son los editores, los jefes de prensa. Y llegué afuera de Televisión Nacional y les dije a los guardias que quería hablar con Gassi Jalil. Un coordinador de práctica, porque no va a poder hablar con... Entonces le pregunto, y me dicen que era hablar con Gassi Jalil. Así como, y yo, ¿sí? ¿Y quién eres tú? Nadie, o sea, yo, pues, o sea, de periodismo, no sé qué más, de la Universidad Católica y todo. Me dijeron, ¿lo conoces? ¿Eres pariente de él? Y yo, no. ¿Y para cuándo quieres hablar con él? Como, hoy día, pues. Y me miran como, ¿pero qué le pasa a esta niña? Así como... Y yo hinché tanto, que eso sí, siempre hinchando todo el rato. La persistencia es muy importante. Pero insistí tanto que lo llamaron. Y él, obviamente, me mandó a buena parte. No me conocía, no tenía idea de quién era, que no me podía recibir. O sea, imagínate, el editor general de TVN. Además, en esa época, TVN y Canal 13 estaban como una guerra más a muerte. Y eran otros ratings, otra industria. Era la época en que, no sé, las teleseries tenían 40 puntos así, claro, de rating. Una cosa, 4 veces lo que tienen hoy día. O 2 veces lo que tienen hoy día. Entonces, nada, pues no me recibió. Y yo crucé al frente, a la Shell que hay, a la estación de servicio que hay al frente, y habían de esos teléfonos públicos, qué pena, con teléfonos públicos, que yo creo que ustedes no saben ni usar, pero así casi que con disco. Y crucé y llamé por teléfono
En esa época no se reporteaba con celular, o sea, este aparatito cero. O sea, Cero. lo más taquilla era reportear con... Ya taquilla como que se me cae el carnet, pero Claro. lo más cool era... un beeper. O sea, si te daban un beeper ya era pero lo máximo. Claro, estaba conectado con Sí, la NASA, sí. seguro, en esa No, altura. era total, total. Entonces llamé por teléfono y probablemente deben haber pensado la telefonista que yo era una reportera, porque obviamente que tú llamabas de teléfonos públicos. Entonces me pasaron con él. Entonces yo le dije, hola, Gassi Jalil, usted habla con Mónica Rincón. Yo Todavía soy... sin saber qué era el... en ese No, no, momento? ya Ahí ya supe, sabías, no, ya. sí. Ahí ya. No, porque los guardias me dijeron que Ya. es medidor general y yo obvio que puse cara de que sabía. Lógico, o sea... Pero igual te envalentonaste más para hablar con él. Sí, no, entré como en un estado Eufórico. un poco, así como de yo lo voy a lograr y voy a hablar con él, no voy a defraudar a mis compañeros, yo voy a llegar con la información. Entonces dije, no, crucé y lo llamé, y le dije, Gassi Jalil, usted es la Mónica Rincón, yo soy estudiante de periodismo en la Universidad Católica. A lo único que pude echar mano es que había quedado seleccionada en el cuerpo de reportajes del Mercurio, que igual era una buena carta, así como, pero no tenía nada más que decirle. Y necesito saber cuándo van a hacer las pruebas de práctica. Usted acaba de decir que no me va a recibir y yo me voy a quedar esperando aquí. Usted me va a recibir porque yo me voy a quedar esperando, aunque sea hasta las 10 de la noche acá fuera del canal, pero nosotros vamos a conversar hoy día. Y como que ahí se me pasó la euforia, digamos. Y como que dije, y se produjo un silencio y como que ahí se me cortó la emoción. Y dije, oh, ¿qué hice? Me cociné. O sea, no, qué mal. Así como que esos segundos de silencio fue como, oh, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué estaba? O sea, ¿por qué? ¿Qué me pasó? Ah. Y ahí se larga a reír él y me dice, no, me dice, yo te tengo que conocer. Me dice, encuentro genial lo que hiciste, así que te tengo que conocer, ven para acá. Vuelta a cruzar, ahí, Bella Vista, llegué donde los guardias, a convencerlos que es verdad que yo había hablado con Gassi Jalil, porque obviamente que no me creían que yo había hablado. Pues sí, lógico, yo tampoco hubiera creído probablemente. Entonces, y lo llamaron y me hizo pasar. Y yo, entré. Y bueno, y conversé con él, le conté y me dijo, mira, me dice, algunos dirán que lo que tú hiciste es ser maleducada, es ser impertinente, es desubicado, y es todo eso. Y yo, así como no sé si me voy a salir de plano, pero como hundiéndome en la silla. Enterrada, sí. Claro, enterrada en la silla, me dice, pero ese es el tipo de periodista que yo quiero. Y yo, recuperando. Así, recuperando. Y yo así como que dije, yo de aquí no salgo, de esta estrategia no salgo, así que yo aquí de segura por la vida. Y nada, pues entonces ahí me explicó cuáles eran las fechas y todo. Yo le dije ya que le iba a llevar esa información a mis compañeros. Y me dijo que en verdad habían hecho el proceso un poco tarde. Y me dijo, bueno, me preguntó mil cosas de política, de todo. Y me dijo, ¿tú me recuerdas, me dijo, un estudiante que llegó con muchas ganas también, con mucha personalidad, con muchas ganas, del sur de Chile, de Chiloé? Tu entrevistado anterior, Ramón Ulloa. Que llegó también con mucha pachorra, con muchas ganas, acá. Y a mí me tincó que podía servir, me dijo. Y yo así como, yo también. Bien. Y nada, pues me dijo que qué iba a hacer. Yo le dije que iba a la prueba. Y yo, obvio que no me creía jamás lo que dije, no me lo creía, pero no importaba porque era para mis fines estratégicos. Entonces, me dijo que qué iba a hacer. Yo le dije, mire, bueno, voy a decirle que no al Mercurio. Eso sí lo iba a hacer. Y me dijo, pero después si no quedas acá, no me vengas a echar la culpa a mí. No, le dije, voy a la prueba acá, voy a la prueba en Canal 13 y voy a tener que elegir práctica. Obvio que no creía que se iba a hacer así, po. Pero me había dado cuenta que servía esta cosa de ser medio canchero, aparentar ser canchero. Entonces le dije, y me dijo, sí, va a tener que elegir. Sí, voy a tener que elegir entre TVN y el 13. Que además, los dos canales que lideraban lejos la sintonía, así unos monstruos. Y me dijo, ya, me dijo, bueno, ya, pues que te vaya bien, no sé qué más y todo. Y bueno, fui a dar la prueba Canal 13, la prueba de práctica, di también la prueba en TVN, que era una prueba de conocimientos, pues te hacían pruebas de cámara, era bien, bien difícil. Después entrevistas y tuve la suerte que cuando separaban los currículums, hacían montoncitos y cada editor agarraba y me tocó con Gassi Jalil de nuevo. De nuevo me tocó con Gassi Jalil. Bueno, me dijo, de nuevo nos encontramos y todo. Y me saluda así como que me conocí, como que mirando así como, ¿de dónde lo conocerá? Así como yo, ya nos conocíamos. Hice mi prueba de cámara, todo. Y un día, lunes, ponte tú, me llaman de Canal 13 para decirme que había quedado en la práctica. Y me llama mi profesor, Jorge Cabeza, que además era un lujo trabajar con él y todo,
que había quedado y todo. Y yo le dije, ya, chuta, es que yo postulé también a TVN. Y todo me dijo, ven a hacer un día en el canal y todo para que veas lo bueno que es el equipo, lo simpáticos que son y todo ya. Y en verdad fui y humanamente más todo súper buena onda, me gustó y todo. Yo dije, ya sabes qué más, en verdad me va a quedar en Canal 13 porque más después no quedo en TVN y ahí sí que, Claro. ¿qué hago? Yo, o sea, yo soy estudiante de Concepción, si yo necesitaba una práctica y ojalá en un buen lugar porque después de quinto año se acababa el financiamiento, el cofinanciamiento Claro. parental, así que me tenía que volver a Conce si no tenía trabajo. Y ya, entonces... y ponte tú que el martes me llaman de TVN y me dicen, quedaste en la práctica. Y yo le digo, le agradezco mucho, muchas gracias, pero la verdad, le digo, es que puede ser la práctica en Canal 13 porque quedé en Canal 13, así que acepté, así que ya tengo mi palabra empeñada y todo. Y a los 5 minutos me llama Gassi Jalil. Y yo, dije, no, qué mal, esta cuestión como para mi futuro laboral, qué fatal. Y me dice que vaya a hablar con él. No me llama él, me llama la secretaria. Claro, no te apareció ahí Gassi Jalil porque no era tiempo de celulares tampoco, sí. Y me llama la secretaria y me dice que vaya a hablar. Y dije, aquí me van a subir y me van a bajar. Y fui, y la verdad es que no, él fue súper acogedor. Me dijo, mira, me dijo, yo te dije, me recordaste a un estudiante, a Ramón Ulloa, creo que tienes muchas ganas y la verdad es que nos demoramos mucho en dar los resultados. Y yo lo que te ofrezco es que, porque me parece bien que tengas tu palabra empeñada, y yo lo que te ofrezco es que tú hagas la práctica en Canal 13 y si haces una buena práctica yo me voy a enterar y después nos damos unos cupos que son para los que salen de la práctica y te ofrezco que estudies y trabajes después el último año de periodismo acá. Y yo dije, pero esto es una maravilla, imagínate. Me dijo, pero si haces una buena práctica, si es mala yo también me voy a enterar. Obvio que yo ya, pero así, lo que necesitaran lo hacía, porque ya listo, yo me fui, pero dije, no, o sea, es que no, qué maravilla, así, me fui feliz, bueno, con una tremenda responsabilidad de hacer una buena práctica, y después él preguntó por la práctica en el 13, y yo tenía muchas ganas de trabajar en TVN, la verdad. Y había una posibilidad... TVN todo el rato, sí, o sea, ya. Sí, y había una posibilidad de trabajar en Canal 13 también y todo, pero yo ya había conocido, quería conocer el otro canal, y él me ofreció estudiar y trabajar. Y nada, pues así que me fui y estuve 14 años en TVN. Y ahí estuviste con Gassi, ya sí. trabajando permanentemente con él. Sí. Oye, ¿y tu práctica en Canal 13, cómo resultó? Porque también tú contaste bien esto, vienes de Concepción, te instalas en Santiago, buena alumna, lectora, matea, ayudante también en algún ramo, en ayudante ramos, del profesor Matamala, entiendo también, ¿no? ¿Fuiste ayudante de un ramo? Sí, le hice, es que yo muy joven, yo soy muy joven. Hacías hartas cosas, digamos, ¿no? Sí. Y ya te instalas a trabajar y ese momento... De la Ariana Boloco también, de la Macarena Lescornet. No, con la Macarena fuimos compañeras de curso. Compañeras de curso. Macarena Lescornet, ya. Sí, éramos compañeras de curso con la Maca y con Francisco Ortega, tremendo escritor también. Sí, también. Sí, pues éramos compañeros de curso con la Soloneto también, Angélica Sala, sí, con Ignacio Pereira, que es filósofo de la universidad. ¿Qué curso? Francisco Pereira, perdón, que es filósofo de la Universidad Alberto Hurtado, con Jimena Ortega, que trabaja en la Universidad Alberto Hurtado también, ¿no? Un gran curso con Ena von Baer también. Mira. Sí, éramos compañeros todos de curso. Pero y entonces cuando empiezas a hacer la práctica, tú muy matea, ¿cómo son tus primeras experiencias? Porque ahí también tú tienes una exigencia, autoexigencia. Yo creo, la verdad es que yo creo que se aprende mucho en la universidad, pero también el momento de la práctica es clave y se aprende mucho. Y uno quiere hacer mucho y en el fondo tiene que írsela buscando. O sea, yo en general le recomendaría como a los estudiantes, si puede recomendarle algo, que hagan 1, 2 y 3 prácticas incluso. O sea, si encuentran que en la primera práctica esa no era su vocación o ese medio no les acomodó, no lograron quedarse trabajando, buscar otra práctica, hacer más o tratar de hacer antes incluso del periodo en que toca formalmente la práctica, porque en el trabajo... O sea, tratar de estudiar y trabajar, yo creo que en periodismo es excelente, porque en el trabajo y en la práctica se aprende mucho, mucho, mucho. Y en Canal 13 tengo puros buenos recuerdos, aprendí harto, me tocó, por ejemplo, trabajar temas en que tenía que conseguir, que no era tan fácil conseguir entrevistados para temas de derechos humanos para Pablo Norato, era un tremendo desafío en ese entonces, porque no era visto como alguien precisamente cercano al mundo de los derechos humanos. Me tocaba pasar por todo, igual que a todos, nos tocaba pasar por todos los noticieros, básicamente. Estar un tiempo en el de la mañana, el del almuerzo, el de la noche, conocer a los distintos editores. Y además logré hacer notas, que era algo que obvio que era lo que uno quería.
De hecho, en un programa me pusieron una nota que hice en la práctica, fatal, parece que fue la prehistoria, sobre el peligro del patrimonio de los libros, cómo estaban arrumbados en la Biblioteca Nacional. En esa época la verdad es que había un tesoro en libros que estaba a punto de destruirse, muchos de ellos destruidos porque no estaban las condiciones para albergarlo en la Biblioteca Nacional. Y hice uno de esos, hice varias notas, ¿sí? Y aprendí mucho, o sea, desde acompañar a periodistas a reportear, ayudar a otros a conseguir entrevistados, hacerles entrevistas, hasta lograr hacer notas. ¿Y te acuerdas, por ejemplo, el impacto de tus primeras apariciones? No sé si te tocó trabajar, por ejemplo, el Año Nuevo, porque eso parte con... Ahí me tocó, en TVN me tocó, pero para el cambio de siglo me tocó trabajar para el Año Nuevo. Ya. Sí. Trabajar para el cambio de siglo, sí. Fueron 3 hombres, me acuerdo, que asignaron para esa noche a hacer móviles y a mí. Y me tocó ir a La Serena para el Año Nuevo, pero ya estaba trabajando en Televisión Nacional. Sí, estaba trabajando en Televisión Nacional y me tocó para el Año Nuevo, claro, el 2000, y mi abrazo fue a Yolito y su combo. Con música sí. Así que, claro, lejos de la familia y todo, que son cosas que uno va aprendiendo. Me tocó en Año Nuevo, claro, para ese Año Nuevo me tocó trabajar, bueno, y para muchas también Navidades, Años Nuevos, que te va pasando. Sí, esto además, sobre todo es como una especie de servicio militar cuando tú entras a los medios de comunicación. Sí. Y en TVN, cuando empecé a estudiar y trabajar, la media jornada era me acuerdo que yo trabajaba con el equipo de medianoche y con el equipo de la tarde, y entraba a las 3 de la tarde y salía a la 1 de la mañana. Esa era la media jornada, a las 12 de la noche. Claro. O sea, esa era la media jornada. Sí. Pero más que mitad de jornada era la media jornada. Claro. Entonces, y claro, y tocaron hartas cosas. Y al principio, ponte tú, algún editor me mandó a Policial a ver si era tan dura como para ver si resistía. Y yo, vamos a Policial. Yo feliz. Y después me tocó mucho tiempo trabajar en política. Trabajé el Frente de Educación, todas las protestas del 2019. Me tocó eso, porque justo además se enfermó la periodista que estaba cubriendo el conflicto, entonces me hice cargo yo del conflicto y fue súper entretenido porque la primera vez que me tocó como seguir un conflicto social y político completo, o sea, y entonces conocer a las fuentes y seguir el proceso. Y también me tocó mucho trabajar con Pilar Bernstein, que era la editora política de TVN, una tremenda escuela, trabajar con ella, realmente una tremenda escuela. Y con mucha gente más que te ayudaba mucho, Fiel Oyarzo, que ya no está con nosotros. Oyarzo, sí, era un Fiel Oyarzo, ir al 21 de mayo, y al principio, claro, te toca cubrir las protestas, afuera, no estás te toca afuera. Después te toca otro año, si lo haces bien, te toca sacar las reacciones después de afuera. Después puedes hacer móvil presentando y entrevistando gente en vivo. Entonces, claro, y ahora estoy conduciendo y presento a los que presentan, y también hago entrevistas. Y sigo reporteando porque me encanta. Y claro, en el 21 de mayo, ponte tú, ahí conocí a la Gladys Marín en medio de los guanacos y los carros lanzados así escondidas en un kiosco cuando estaba cubriendo las protestas. Y ahí uno, claro, va conociendo también y va haciendo toda la carrera, porque yo encuentro que es básico el reporteo. Te he escuchado valorar mucho que cuentas esto de los apoyos que uno logra cuando empieza a trabajar con los camarógrafos. Sí. Y me imagino que cuando tú eras la estudiante en práctica, estabas mirando alrededor, quién me dice qué cosa y qué consejo sigo, así también, ¿cómo lees esa situación? Yo encuentro que el que piense que en periodismo se construye solo está muy perdido. O sea, perdió la brújula, pero absolutamente, porque esto es un trabajo en equipo y uno es lo que es gracias a la gente con la que trabaja también. Y obviamente que al esfuerzo y al trabajo personal. Pero el tema colectivo, no solo para la puesta en el aire, porque una cosa es que obviamente que para una puesta en el aire necesita el camarógrafo, el productor, el periodista, y uno siempre tiene que estar dispuesto a intercambiar roles. O sea, si hay una gran transmisión y tú le llevaras el café al conductor o le llevas la hoja y otra vez después te toca a ti conducir y que alguien te apañe y otro conductor, otro colega, otro periodista también, es parte de lo que, o sea, uno va teniendo que saber tener distintos roles. O sea, no creo que haya un rol que siempre es el que uno quiere y tiene que tener. No, yo creo que uno tiene que saber hacer de todo. O sea, yo produzco y reporteo, conduzco y me gusta hacer todas esas cosas. He sacado al aire también programas. Pero creo que uno aprende mucho también, no solo de eso que es el trabajar en equipo, sino que uno se va formando con la gente. O sea, trabajar con Mario Aguilera, con la Pilar Bernstein, con Jimena Planella, con Ángela Robledo, con Teresa Barría, con
O sea, me gusta mucho nombrar mujeres porque creo que todavía en este país se nos nombra menos. Con Carolina Rique, con Gianfranco Azarola. O sea, yo con toda esa gente he trabajado, me he formado. Estoy pensando en la época de TVN, después en CNN tendría que nombrar a cientos. O sea, con Sí. Alejandro Repin, lo he tenido de jefe, con la Lorena Lajera, obviamente. Trabajé con Rolfo Paredes mucho tiempo en TVN. Claro. Y en Canal 24 Horas, en el canal de noticias, con Jorge Cabeza, con Gassi Jalil. O sea, con cada uno de los reporteros que he trabajado, he aprendido muchísimo, muchísimo. A mí me apadrinó de alguna manera la Jimena Planella, a quien yo le tenía terror, porque tenía una gran personalidad, yo le tenía terror y la encontraba brillante. La verdad es que es un ser humano increíble. Me ayudó a aprender a reportear, a armar notas muchísimo. Y los camarógrafos, el Juanito, el Pedrito, o sea, porque así le decimos, no es que sea, no digo Juanito o Pedrito en genérico, sino que Juanito, Pedrito son personajes en TVN y también ahora en el Denso, porque él se dice Denso, el Denso con el que viajé a Brasil, el Chanchito también con el que fuimos a las elecciones de Estados Unidos. Son gente que te enseña mucho, o sea, llevan años de carrete, con otros no, con otros ahora a esta altura, algunos son más jóvenes que uno, pero lo que se aprende con ellos, con el que está en el estudio que te da datos, y con la gente joven. Si esto no es solo aprender de los que llevan mucho tiempo. Yo con el equipo que trabajo en CNN Chile aprendo mucho. Y por eso te digo que con cada una de las personas con las que uno trabaja aprende muchísimo. Sí. Y por eso digo que uno no se construye solo, para nada. Sí. Pensando en esa muchacha de 21 años que está ahí todavía, ¿tuviste algún momento duro, algún momento difícil, que te retaran, que de repente tomaste una mala decisión, algo que te haya estremecido, Sí, de hecho, no voy a dar nombres solo para resguardar a la persona, pero me echaron de la práctica. Me echaron de la práctica y me devolvieron a la práctica. Ah, ya. Tuve una lo que pasa es que fue un malentendido, pero yo tenía la nota del Día del Amor, del 14 de febrero. Ya. ¿Ya? Y paralelamente estaba trabajando un tema con Pablo Norato, que era conseguir una entrevista muy difícil de derechos humanos, una persona para un caso judicial, y yo la había conseguido. Había ido hasta la casa de la persona y todo, y la había conseguido. Yo estaba listo, yo lo tenía listo. Y el Día de Derechos Humanos, el Día del Amor, tenía que hacer la nota y la tenía bastante armada, pero pasa que esa nota normalmente cerraba el día. ¿Ya? Cerraba el día y entonces cuando habían islas de edición yo quería entrar y siempre había alguien que tenía la nota 1, la 2, la 3, entonces esperaba y como uno de repente le falta personalidad, como que yo estaba esperando ahí y no decía, pucha, pero es que se va pasando el tiempo, yo no alcanzo y llevo tanto rato esperando, yo tenía todo listo, pero no puedo entrar. Y la nota alcanzó a estar lista, en su momento, alcanzaba a revisarla, pero el editor se molestó. El editor se molestó porque él me había dicho, tienes que entregarla a las 8:25 y yo la entregué a las 8:35, no sé. Tenía tiempo de sobra para revisarla todo esto, pero me echó. Dijo, y no vuelvas más. Y yo lo tomé como, bueno, no vuelvas más. Mañana no te quiero ver acá. Entonces, yo me fui. Pero ahí. ¿Y tú adentro? No, yo me puse a llorar en el baño, mis compañeras me apañaron y todo. Yo, chuta, me eché la práctica. Echaron a la practicante, todo decía. Sí, o sea, como que no se supo tanto entre los periodistas, fue como algo más de los practicantes. Del escenario ahí. Claro, pero me dijo, pero no, quiero que vuelvas, así que mañana no vuelvas acá, no sé qué más y todo, no vuelvas. Yo me echaron, pues bueno, será listo. Y en el baño yo me iba llorando como con 2 compañeras que supieron de la práctica. Y me apañaron y todo. Y me dijo, de hecho, sí, pues y me dijo, no, sí, yo también lo escuché, no vuelvas más, no, mañana no vuelvas, ya, listo, no vuelvo. Pues. Dije, bueno, no vuelvo, pues. Bueno, y no volví pues, al día siguiente. Entonces estaba en mi casa y yo supe que de repente Pablo Norato estaba preguntando qué había pasado con la entrevista y todo, y alguien le dijo, no, si se la consiguió y todo. Bueno, ¿y por qué no está acá? Pues si teníamos que ir a buscar a la persona y todo eso. No, es que ayer la echaron, pues. Como la echaron, no sé qué más y todo. Bueno, al final tuve la suerte más que tenía esta entrevista, porque si no a lo mejor hubiera pasado más piola. Y nada, y se enteró el jefe, se enteró Jorge Cabeza y todo, y me llamó y me dice, ¿qué estás haciendo en tu casa? Dije, bueno, es que me echaron, pues ayer me echó. Ya no quiero ni decir no, porque ¿para qué? Se llama. Ya. Y me dice, no. Y escucho que le dice, ¿pero cómo la echaste? Pero no entregó la nota, no, si la entregó, pero la entregó más tarde de lo que yo le había dicho, no sé qué más. Pero la nota salió, no, sí, la alcanzaste a revisar, sí, entonces ¿por qué la echaste? No, porque tenía que entregarla una hora y no la entregó. Y ya, vieja, bro, ya, no le dije, oye, pero ya me han estado, y ya habían llamado a la entrevista y la entrevista dijo que si yo no iba no daba la entrevista.
Suerte. Ah. Gran suerte. Entonces, dice, y bueno, pero ya que vaya Pablo a hacer la entrevista, no sé qué más, no sé qué, dice que no, si no, no va. Que ella le dijo a ella que el compromiso, que confía en ella, que no sé qué más, que ya como 5 días yendo a su casa y todo. Yo me iba después de la práctica a buscar a esta señora para lograr conseguírmela. Y efectivamente había ido ya a tomar té, de todo con la señora. Entonces, y Jorge dice, bueno, ¿sabes qué independiente la entrevista? Dice, porque fue súper justo en eso. La nota la entregaste, está bien. Muy mal que no la hayas entregado a la hora que te dijeron, sí, le digo yo, sí, muy malito. Y me dice, pero vuelve para acá, no sé qué más, fue un decir. Y el otro le dice, no, si yo, fue un decir, ¿no? Como que no vuelvas más, pero no que no vuelvas, sino como no. Y ya listo, todos se hicieron, y volví. Y volví a mi práctica. Y terminé mi práctica. Y fuimos, hicimos la entrevista y todo. Todo esto Pablo no, nada que decir, si no tenía nada que ver en este tema. Si Claro. él era un daño colateral, digamos, el tema. Así que... Oye, tu persistencia es una marca, Sí. no solo la demostraste con el caso de Casi Jalil, o sea, hoy día es una marca en las entrevistas que uno disfruta cuando llega tolerancia no sé qué cero. tanto le gusta los entrevistados. Pero también tengo la impresión, o sea, no tengo la impresión, tengo el antecedente de que esto no es como que te pasó de un día para otro, tú desde siempre fuiste una persona muy dedicada y por eso quería que me contaras un poco la historia de los 7 años, cuando decides ir al diario El Sur a que te publiquen un cuento. Sí, voy a quedar como esa, yo con esto de la persistencia, Pero es... Sí, lo que pasa es que yo quería escribir, yo creo que no tengo talento para ser novelista, claramente, pero me encantaría tenerlo. Entonces, de chica, una de las cosas que también quería hacer era escritora. Entonces, había un suplemento infantil en Concepción, en el diario El Sur de Concepción, que se llamaba La Ronda de los Sapos. No sé si existe todavía, la verdad, La Ronda de los Sapos, pero yo quería escribir un cuento en La Ronda de los Sapos. Entonces dije, lo voy a llevar, porque yo además tenía 2 o 3 días a la semana con mis hermanos, íbamos a baile español al Centro Español de Concepción. Entonces, que queda cerca del diario Concepción. Entonces, del diario El Sur. Entonces, alguna vez le pedí a mi hermano, porque me iba con mi hermano, es que me mostrara dónde quedaba el diario, y pasaba, así, ya, miré y todo. Y me arranqué una de las clases de baile, y me fui me lo escribí en la noche, cuando nadie me escuchó y todo, escribí en una máquina que tenía, una máquina de escribir, que me encantaba además escribir en las máquinas de escribir, que era una máquina antigua que tenía mi mamá, que a ella le había regalado mi abuelo. Y escribí el cuento, ¿ya? Además que uno se demoraba en escribir el cuento, porque te equivocás en una y vuelta a escribir toda la página. O si no, después con corrector, con Tipex, ¿cachai? Ya. Y escribí mi cuento, que debe ser horroroso además. O sea, yo no lo he vuelto a leer, pero obvio que debe ser fatal. Y lo llevé al diario Concepción, porque más quería que fuera sorpresa para mis papás. Y pedí hablar con el director del diario Concepción, imagínate un punto así como 7 años. Y llegué a pedir hablar con el director del diario Concepción. El Casi Jalil de allá, digamos. Claro, y como de ternura, yo creo que de ternura la secretaria, imagínate una niñita de 7 años que quiere hablar así sentada con su carpetita y que le dice que viene a entregarle un cuento al director o un artículo, no sé qué dije. Y me dieron con el director, ni siquiera recuerdo quién era, pero me recibió, cosa que yo agradezco mucho. Yo creo que las grandes personas, los grandes líderes, pero en general en todo, no solo en periodismo, los grandes filósofos, científicos, políticos son los más sencillos. Son lejos los más sencillos. Y me recibió y lo encontró muy divertido, lo encontró muy simpático. Y me dijo, normalmente me los mandan por carta o los traen los papás, me dijo. Y me dijo, ya, pues te vamos a publicar tu cuento. Y yo, no. Me dijo, sí, te lo vamos a publicar. Y entonces yo estaba esperando y todo me dijo, va a ser como entre 1 a 3 semanas más, porque ya tenemos el cuento esta semana. Y a veces lo escribían adultos también los cuentos. Muchas veces lo escribían adultos, otras veces adolescentes, no sé. Pero me dijo, pero lo vamos a publicar. Ya, pues. Y yo todas las mañanas, cuando llegaba el domingo, la ronda de los sapos, y me moría de ganas de decirle a mi papá, pero no, porque se me iba a echar a perder la sorpresa. Hasta que, no sé, el segundo o tercer domingo aparece el cuento y yo se lo llevo a mis papás. Y claro, mis papás no podían más de la chochera. Total. Obvio, da lo mismo que el cuento fuera como el ajo, pero en el fondo era... Obvio que mi papá y mi mamá encontraron que Neruda y Mistral eran poco al lado mío, obvio, que era el mejor cuento del planeta. Claro. Y lo encontraron una ternura. Pues. No, un gran logro. Y un gran signo de esa persistencia que te digo que se nota. Entonces, y que yo de verdad que yo lo encontré... Claro, o sea, para mí en el fondo era como... Y sobre todo, lograr las cosas por uno. Claro. O sea, lograr por uno mismo las cosas. Sí.
sea, que sean tus méritos, tu trabajo, y sobre todo que yo sé, a ver, yo sé probablemente que va a ser muy difícil que entreviste a Obama, pero ¿por qué no? Ah, O sea, yo parto pensando en entrevistar a Obama, después termino en otra entrevista, digamos, claro, pero trato, claro. trato. Si no se puede, bien, pero creo que hay que tratar siempre de no ponerse límites en general, sino que ir por lo que tú crees que es lo mejor para la noticia, para el reportaje, para la entrevista, para la cobertura, y luego ves. O sea, yo tenía el Claro. sueño de entrevistar para las elecciones norteamericanas a Paul Auster y me parecía imposible. Y con ayuda de Paula Escobar, que sí, siempre doy los créditos, porque por eso, de nuevo, esto siempre es equipo. Logré entrevistar a Paul Auster para las entrevistas, Sí. y dejé como un set de entrevistas para la cobertura de las últimas elecciones norteamericanas, como para cuando yo hacía móviles, no solo hacer el móvil y típico, contar, sino que ir durante la semana dando estas entrevistas. Y a Siri Hadves también la tuvimos de entrevistar, Claro, y al máximo líder de todos los inmigrantes latinos, que parecían entrevistas imposibles de conseguir, pero se pudo. Sí. Lo que pasa es que te come el tiempo, o sea, Seguro. con más tiempo y más recursos, obvio que uno puede hacerlo. Oye, excelente. Bueno, lo de Paul Auster lo vamos a dejar para otro programa, pero sí tenemos ahora, porque me interesa mucho Paul Auster, queríamos que nuestros alumnos te hicieran un par de preguntas. Feliz, todo lo que quieran, con la tengo tiempo, así que admiración. no es problema, no es problema, Muchas tiempo hay. Hola, soy Estefanía Díaz y nosotros antes hicimos como una ronda de preguntas para ustedes también. Para ti, no me Bueno, trates de... para ti. La costumbre es siempre ser también respetuoso con la otra persona. Y queremos partir preguntándole qué requisitos deberíamos considerar al momento de elegir una práctica. Yo creo que lo primero es qué es lo que más les gusta. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Si ya tienen claro, por ejemplo, que quieren dedicarse a radio, a televisión o a prensa escrita, yo no lo tenía para nada claro. Entonces, por eso opté por el segundo criterio, que era de qué sabía menos. Pero si ya saben a qué se quieren dedicar, vayan directo a lo que ya saben que se quieren dedicar. Y si no les resulta eso, buscan una segunda opción, tercera opción, digamos. Pero ahora, si no tienen ni idea, yo les recomendaría ir a aquel medio o área del periodismo donde saben menos para conocerle y ver si por ahí también surge un nuevo interés. Y también uno puede mezclarlo con aquello donde ustedes creen que hay más posibilidades de quedarse trabajando después, porque también puede ser una opción, y desde ese medio ir explorando distintas áreas. Pero primero, tú dices para elegir, ¿cómo elegir? Yo elegiría, claro, el medio que les parezca más afín a sus intereses, el área que les parezca más afín a sus intereses, y como les decía, si no saben porque no tienen claro, entonces ir explorando. Y yo también trataría de hacer otras prácticas o ofrecerme para trabajar en medios antes de que sea la práctica oficial. No siempre se puede, lo sé, pero yo lo intentaría. O sea, creo que es una buena forma, y tratar de conversar con periodistas de los medios para que les cuenten también qué posibilidades reales, qué pueden hacer. En CNN Chile los estudiantes de práctica pueden hacer de todo, o sea, hacen de todo, así que tienen harta pega y harta posibilidad de trabajar y de hacer cosas. Pero yo creo que iría por ahí. Increíble, muchas gracias. Bueno, hola, yo, Catalina Pinela. Me gustaría saber cómo, como practicantes, podemos hacer para que muchas veces ese título de practicante no nos juegue en contra, que no nos pasen por encima por ser practicantes, sino más bien cómo podemos llegar a ser un igual con los demás periodistas. O sea, trabajo. Y mostrar, o sea, mostrar que tienes ganas y disposición de hacer de todo. O sea, que no se te cae la corona por hacer lo que te pidan hacer. Obviamente que tiene que ser, o sea, nadie te va a pedir algo indigno, o sea, pero me refiero a que no hay trabajo indigno, o sea, mostrar, dar ideas, proponer cosas, o sea, estar constantemente a tu jefe, al otro jefe, presentándole proyectos, ideas, y ir más allá de lo obvio, creo yo. O sea, si te dicen que vas a hacer una nota, pero tú tienes ideas para un reportaje, o de repente ves, mira, yo me podría conseguir esto otro para el reportaje de esta otra persona, ofrecerlo. Supe que este otro periodista está buscando un caso de no sé qué. Ser proactivo. Yo creo que lo más importante es ser proactivo y mostrar todas las capacidades que tienes. Si de repente, pucha, no sé, al editor, sabes que yo hablo, no sé, japonés. Y nadie tiene por qué saber que hablas japonés. Como yo hablo japonés y de repente se necesitan traducciones, yo las hago. O hablo súper bien inglés. Entonces, tratar de mostrar
todas las capacidades que tienes, proponer siempre ideas proactivo, pero a full, y mostrar que tienes ganas y disposición de trabajar. Eso es súper, súper importante. Yo creo que el talento es muy importante, sí, pero creo que el trabajo es más importante todavía. Yo creo que soy más fruto del trabajo que del talento, fíjate. Genial, yo creo que es algo que hemos aprendido harto en la escuela. Sí, bastante. Hola, yo soy Fernanda. Bueno, te quería preguntar, ¿cómo fue para ti construir como este temple al momento de entrevistar? Y si nos puede dar un consejo como para poder enfrentar suena como utópico un poco, pero enfrentar el poder en momentos en que todo se ve un poco en contra. Sí, yo creo que siento que de alguna manera, fíjate, como parto con lo último, siento a veces que hay como una cierta regresión. A ver, yo entiendo que el periodismo en dictadura, en Chile, bueno, y en otras partes, jugó un rol súper valiente. Y creo que después en la transición, así como en los políticos había miedos, también en el periodismo había como un cuidado excesivo, a veces, respaldado por el miedo de que se volviera una dictadura, digamos. Yo entiendo, o sea, por la fragilidad de la democracia y la valoración de tener autoridades de nuevo democráticamente electas, ¿no? Entonces se las cuidaba mucho y siento yo que era muy cuidadoso la aproximación con las autoridades excesivamente y que faltaba escrutar y criticar más al poder. Pero lo entiendo también en el contexto de otra época. Creo que es fácil hablar después y sin haber ejercido el periodismo en dictadura. Y creo que no todos los periodistas tenían este temor reverencial o cuidado reverencial por las fuentes, pero un ambiente. Y siento que hay, de alguna manera, una cierta regresión. ¿En qué sentido lo digo? En que los incentivos a veces me parecen un poco perversos, en el sentido de que muchos políticos, no todos tengo que reconocer, pero muchos políticos, empresarios, líderes gremiales, en fin, muchos entrevistables, por decirlo así, prefieren ir a entrevistas donde no se los cuestione tanto. Pero ellos son noticia. Por lo tanto, el mensaje me parece perverso en el sentido de que terminas transmitiéndole al que va a entrevistar, no cuestiones tanto, porque así es más probable que tengas una entrevista, y como ya es noticia tener esa persona, diga lo que diga, ¿para qué me voy a enemistar en el fondo con esa persona? Ahora, yo creo que esto es una carrera de maratón y no de 100 metros plano, y yo creo que no hay que renunciar a la esencia del periodismo, la esencia del periodismo no es incomodar al poder, sino que, a ver, para ser más preciso todavía con la frase, la esencia del periodismo no es buscar incomodar al poder, sino que nunca inhibirse porque vas a incomodar al poder, porque uno sabe que en algún momento lo va a incomodar. Y si no, lo que está haciendo, con todo el respeto que tengo a las relaciones públicas, es relaciones públicas y no periodismo. O sea, un periodismo que jamás incomoda al poder. Y el poder no es solo el poder político, no es solo de izquierda o de derecha. El poder está en los gremios, en las iglesias, en la economía, en la política, está en muchos lugares. Entonces, creo yo que la esencia del periodismo no es buscar incomodar, porque eso tendría más que ver con un ego, sino que es no inhibirse si vas a incomodar al poder y saber que lo vas a incomodar en algún momento y que eso tiene costo. Y por eso yo creo que el periodismo se ejerce de alguna manera desde un cierto espacio de soledad. No creo que puedas ser amigo de tus fuentes y creo que efectivamente sí tiene costos a veces y sí genera molestia y sí genera pérdidas de entrevistados, pero yo creo que, supongo que a largo plazo, de alguna manera, sí es satisfactorio, sobre todo porque al final me parece que lo más importante no es uno, sino que las personas para las cuales trabaja. Y creo que esos son tus jefes finales. Y cómo construir ese temple, no lo tengo muy claro, la verdad. Pero siempre he tenido la convicción de que, no una convicción como ingenua, de creer que no hay costo. Yo sé que hay costo. Y sé que hay gente que le molesta. Y sé que hay gente que no te va a volver a dar una entrevista por bastante tiempo.
pero creo fielmente en los valores que me transmitieron mis padres, en los valores que me han transmitido también personas con las cuales he trabajado. Tengo mucho respeto por periodistas de distinto como sensibilidad política, por así decirlo, y he tenido grandes maestros en la vida y siento que tengo que ser fiel a esas personas y tengo que ser fiel a las personas para las cuales trabajo y poner por delante la necesidad de ellos de cuestionar al poder a través mío, antes que la facilidad para seguir haciendo mi trabajo de alguna manera y no enemistarme con alguien, porque obvio que es mucho más sencillo no preguntar ciertas cosas que tú sabes que van a generar incomodidad o una respuesta desagradable de la otra persona. Y además es obvio que es fácil porque muchas veces la gente no tiene idea de los datos que manejas. Entonces, muchas veces tendría cero costo incluso frente a la audiencia. O sea, yo, no sé, hace algunas semanas le pregunté al subsecretario de redes asistenciales por qué no estaban enviando pacientes a la clínica Las Condes. Que fue un dato que después de harto reporteo me llegó. Porque todos suponíamos, en general, todos suponíamos, yo también, que cuando decían que estaban enviando a todas las clínicas era todas, no todas menos una. Y no se había hablado de la clínica Las Condes. Entonces, claro, en el momento en que te llega ese dato, después de reportear, porque lo busqué, y lo busqué también a partir de, pues digo que al final un periodista se construye de muchas cosas, también mucho de las experiencias personales. Yo perdí a mi hija, y yo tuve a mi hija 1 año y medio viviendo en la UTI en la clínica Las Condes. Y esa experiencia obviamente triste, que me gustaría no tenerla, es parte de mí como persona, y finalmente yo como persona soy también periodista. Entonces, yo viví lo que estar en una UTI durante 1 año y medio con mi hija. Entonces, cuando empezó todo esto de la crisis respiratoria, yo empecé a pensar, ¿realmente puede estar tan crítica la cosa como para que en ningún lugar en la región metropolitana y en Valparaíso haya habido una cama para mí? Y dije, esto significaría que si yo voy hoy día, yo viví en una UTI, con mi hija, o sea, ahora ya no mi hija que no está, pero con mi hijo, a la clínica me van a decir que no hay cama. Que si estamos en una época de COVID, sí, de más. En una época de una pandemia, me suena posible y que me deriven a otra región, sí. Pero acá no me sonaba, por eso empecé a reportear. Por eso uno se construye de lo que ha conversado, esas conversas con la enfermera, de lo que te contaba, cómo se van cambiando las camas. Y pasé noches ahí en la... Entonces, y de lo que uno reportea, y lo conversa con otra fuente, y del colegio médico, y del otro no sé qué más, y del ex subsecretario. Entonces, por eso uno se construye de muchas cosas, de experiencias personales y de reporteo constante. Entonces, como que me sonó raro, por eso empecé a reportear ese tema. Y al final me llegó el dato. Y llegó el dato que no eran parte de esta, que no estaban siendo parte de esta red de clínicas integradas. No me alcanzó a explicar a la persona por qué. Y por eso le pregunté al subsecretario. Nadie sabía que yo tenía ese dato, así que podría haber pasado colado. Y no, entonces fue una decisión, pero para mí no hay decisión más posible que preguntar. Y bueno, y él me dijo, yo no sé si porque le habían informado mal a él o porque aventuró esa respuesta, pero él dijo que sí estaban mandando gente a la clínica Las Condes. Y a raíz de eso surge el desmentido de la clínica Las Condes, y a raíz de eso después, a mí siempre me gustan los créditos, el periodista Iván Valenzuela le pregunta a la ministra qué había pasado en el caso de Mía. Yo no le pregunté por Mía, porque él me dijo que estaban derivando. Si estaban derivando, bueno, entonces yo supongo, le sumo lo primero, que me dijo que había llamado a todas las clínicas, bueno, también llamaron a esta. Pero esa pregunta, que yo sabía que iba a ser incómoda, podría no haberla hecho, porque nadie sabía que tenía esa información. Pero para mí no hay opción. Entonces, y eso después, yo no sabía lo que iba a generar, porque yo creí que efectivamente lo que él me dijo era sí, que estaban derivando gente. Pero me parecía que era súper importante poner ese punto sobre la mesa, porque si no estaban derivando gente, había que dejarlo de manifiesto. O sea, en una crisis así... Entonces apenas me llegó al final, yo ya harto tiempo buscándolo, me llegó al final, en medio de la entrevista, este dato obviamente que jamás voy a revelar de quién, y le hice la pregunta, porque no podía no preguntar. Yo no sabía lo que iba a generar, porque, a ver, yo no sabía lo que iba a generar porque me contestó que sí estaban derivando. Entonces no sabía lo que iba a venir después, pero sí sabía que si le preguntaba y no estaban derivando era la grande.
Y entonces mi decisión de pregunto o no pregunto en ese momento fue en base a la posibilidad de que me dijera, no, o sea, aquí no estamos derivando. Y para mí no hay opción nomás, po. Y eso tiene que ver también con equipos, con respaldo, con el respaldo editorial que te da tu medio también, obviamente. Tiene que ver con todo eso, que yo en general siempre he tenido jefes que me han respaldado mucho en mi trabajo. No sé lo que es trabajar en dictadura, me imagino que es completamente, o sea, obvio que es completamente distinto. Pero creo que uno no puede ser complaciente con el poder y uno no puede poner primero su comodidad antes que la necesidad de dar respuesta a lo que la gente tiene derecho a saber, si el periodismo es develar lo que otros no quieren que sepa. Y es cuestionar la trayectoria de las figuras. Ahora, sí, lo siento, chiquillas, pero les va a tocar más duro como mujeres. Ojalá menos duro. Probablemente a mí me toca mucho menos duro que a otras mujeres del periodismo, grandes mujeres del periodismo, como Raquel Correa, como la Mónica González, como la María Olivia Monkever, como la Pilar Bernstein. Y ojalá que a ustedes les toque más fácil que a mí y que a otras de mi época. Y así nos vayamos dando la mano entre todas. Pero que les va a tocar más duro todavía porque este es un país machista y cuando uno pregunta duro si eres mujer es distinto que si eres hombre. Profesor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Fuentes y mi pregunta está más enfocada en su proceso como practicante. Cuando vivió su periodo de practicante, ¿cómo fue enfrentarse a la exigencia que tiene el periodismo? Por ejemplo, ¿hubo algún punto de comparación entre la universidad y lo que se vive en el periodismo real? Y de ser así, ¿cómo lo sobrellevó? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo algún momento en que vio su salud mental tal vez afectada? Y si fuese así, ¿hay algún como apoyo entre periodistas, entre colegas? Hay harto apoyo entre los compañeros de práctica, sí, y siempre hay periodistas buena onda que te dan la mano. Yo me acuerdo en esa época cuando tú estabas, Iván Núñez era reportero de Canal 13, imagínate la época. Era reportero de Canal 13 y fue un tela, pero total. El Ramón Ulloa también, pero o sea, ya imposible más buena onda. La Claudia González, no, mucha gente buena onda, o sea, que te apoya de los que están ahí. Y también tus compañeros de práctica. Pero yo estaba tan alucinada, lo único que quería hacer en mi práctica, que no, ni un problema de salud mental. Yo encontraba las horas que hubiera que trabajar, lo que hubiera que hacer, hasta la hora que hubiera que quedarse, a la hora que hubiera que salir. Estaba alucinada con haber logrado hacer mi práctica en un lugar donde yo quería, con aprender de un medio del que no sabía y del que me enamoré. También podría trabajar mañana, dejar de trabajar en la tele y trabajar en periodismo escrito y ni un problema. Debo trabajar en radio, de hecho tengo tantas ganas de trabajar en radio. Hacer clases, también podría, no sé, feliz dirigir una escuela de periodismo, y también lo haría feliz. O sea, no creo que la tele sea el único lugar donde puedo trabajar, para nada. De hecho, cada vez que converso con estudiantes y todo, digo, uy, pero si igual también podría ser perfectamente súper entretenido pasarme 10 años trabajando en una escuela de periodismo, bacán, formar gente, o sea, súper apasionante también. Pero cuando pienso en la práctica, no, yo estaba feliz, o sea, las horas... Carreteábamos harto, además, hay que decir. Carreteábamos harto y, de hecho, algunos almuerzos, no voy a contar, yo conozco a Jorge, uno de sus profesores, no voy a contar infidencias de cosas que también vi cuando trabajábamos en TVN, no voy a contar. Pero en la época de práctica, de repente, cuando ya, porque tú, no sé, ya no te toca ir a reportear en la tarde porque te iba a tocar en la mañana, o al revés, ya no te tocaba en la mañana porque en la tarde te iba a tocar reportear, y ya habías avanzado un poco en la pega. Chiquillos, voy a dormir al auto, y le pedías el auto. Yo no tenía auto, entonces le pedía el auto a alguna compañera, algún compañero de práctica, echaba el asiento para atrás y dormía por el carrete del día anterior, que es práctica, si no todo es trabajo. También, claro. También el carrete, las conversas, con conversas sobre la vida, el periodismo es parte de, o sea, hay momentos también de distensión. Entonces, no, yo feliz, yo lo reconozco como un periodo de mucha más exigencia que en la universidad, completamente distinto. Y siento que en el fondo, claro, probablemente en esa época como practicantes y como periodistas después cuando empezamos, teníamos probablemente mucho menos conciencia de nuestros derechos y todo, que lo que tienen las generaciones ahora. Pero yo trabajaba hasta las horas que fuera y todo, yo lo encontraba todo fascinante, y poder entrar a los archivos y ver las cosas y aprender y conversar con estos periodistas, yo lo encontraba alucinante. Entonces encontraba que era una experiencia impagable, así que no... imagínate, cuando estudiaba y trabajaba en TVN, que era como, no era hacer la práctica, ya había hecho mi práctica, pero estaba estudiando y trabajando, entonces tampoco era periodista titulada, una cosa como un limbo.
todo lo que me decían iba feliz. De repente me llamó, me llegó al Viper, ya, me dije, el Viper, así, no quería más. Me llegó un mensaje, llama al canal. Ay, pararme en medio de la clase, pero para llamar al canal, feliz, pues. Y ahí iba y todo, llamaba al teléfono público, me mandaban el mensaje y me dicen, oye, no sé, como que nadie quiere ir a hacer, hay una nota sobre unos vuelos en globo, yo voy, y feliz a volar en globo y hacer la nota sobre esta empresa que estaba haciendo esto y que iba a servir para el tema meteorológico después y para no sé qué más. Feliz, ¿cachai? O sea, no encontré alucinante. O de repente el desafío de, yo no sé si se acuerdan cuando hubo una época en que carabineros, las esposas de carabineros hicieron una huelga, pero hace muchísimos años, por condiciones laborales. Y en las poblaciones de carabineros donde vivían y en muchos lugares como que había mucha tensión. Y nos entramos adentro de un auto escondida casi que en la maleta para ir a entrevistar a unas personas a cara cubierta y lograr conseguirte, porque era como ya, todos estos cabros tratan de conseguirse algún caso, no sé qué más, y llegar yo con el caso y lograr tener el testimonio. Para mí eran logros súper importantes porque eran primeros pequeños logros, pero buenos también, de acuerdo, que ahí, no sé, pues me acuerdo que lo había propuesto Mauricio Bustamante como nota, y llegué con esto y como, bien, y que te felicite y todo, yo, bacán, así como muy, muy contenta. Y son pequeños logros para uno, pero también pensando en la gente. Por primera vez voy a poder lograr hacer llegar a la gente esto. O cuando logras llegar primero transmitir, no sé, ya con hartos años en el cuerpo, el terremoto, no es solo por ti, es por tu equipo, es por el equipo de trabajo, es por validar la pega y es porque tú crees que realmente trabajas en un equipo bueno y que le puedes transmitir compañía, seguridad, información a las personas. Entonces, no, yo la época de la práctica la recuerdo como muchísimo más trabajo que la universidad, otro nivel de exigencia de aprendizaje, muchas horas de vuelo. Yo creo que el periodismo, más que un trabajo, es un oficio, en el sentido de que es algo artesanal, que se construye todos los días trabajando, aprendiendo, que nunca llegas a ningún lado. Si tú sientes que llegaste a algún lado, retírate. O sea, si no te importan las personas para las que trabajaste, retírate también. Es de aprendizaje constante y permanente de lo que tú aprendes leyendo, estudiando. Me acuerdo una de las cosas que a mí me da seguridad, ponte tú para la entrevista, es la información. ¿Cuánto he logrado investigar sobre esa persona? Es lo que me da más tranquilidad y más seguridad para una entrevista. Sí, o sea, obviamente el respaldo del equipo, el respaldo de mis jefes, todo eso, pero cuánto he logrado investigar y siempre, porque además, si tú piensas en ti, te puedes achanchar, pero si tú piensas que tienes una responsabilidad con otro, te da vergüenza no haber sabido el dato necesario para cuestionar a una persona, para preguntarle, pues no siempre es cuestionar, a veces es una información que logras obtener. Entonces también informarte a mí, eso me da mucha seguridad y llegar sin saber algo me da mucha inseguridad. Muchas gracias. Hola Mónica, ¿qué tal? Soy Pablo Pinochet y la pregunta es... Te molesta mucho por el apellido, ¿no? Poquito, pero me lo tomo bien. No, me lo tomo con bastante tranquilidad, la verdad. Gracias por la pregunta. La pregunta que te quería hacer es... Yo creo que puede ser un buen gancho, ¿no? Puede ser un buen gancho. Pues, sí. Que está medio complicado, la verdad, diría yo, pero... Úsalo a tu favor. Está a mitad, la verdad. No, pero es que a tu favor no implica qué postura política tengas. Claro. Eso da lo mismo. O sea, a ver, me explico. Tú puedes llamarte Pablo Pinochet y ser de izquierda, que sería un atractivo, o ser de derecha, que también es válido. El punto es que eso no influye en tu trabajo como periodista. El punto es que vean que eres capaz de tratar de igual manera, con igual simpatía, con igual pesadez, al que es de izquierda o al que es de derecha, pienses como pienses y tengas el apellido que tengas. Yo tengo un apellido que también tiene una connotación. Y yo no creo que alguien pueda decir honestamente a estas alturas de mi carrera que soy más simpática con uno que con otro. A lo sumo van a decir que soy una pesada con todo. Pero entonces por eso digo yo, úsalo a tu favor en ese sentido. Que eso no se transforme en una mochila, sino que una comprobación, sino que para ti, en un recuerdo permanente de que tiene que ser tu trabajo el que hable por ti. Muchas gracias, agradezco mucho tus palabras. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué mensaje, de hecho, muy parecido a lo que mencionas tú, qué mensaje le darías a la Mónica del primer año que entró a la universidad
a la que es hoy en día como periodista? Probablemente le diría que confíe más en ella. Yo creo que ella pensaba que... pensaba que era súper difícil, y es difícil. Pero yo creo que ella no siempre, y hasta el día de hoy, no siempre confía en sus capacidades o en su trabajo. Y le diría que reconociera los talentos que tiene, porque yo siento que normalmente suelo siempre enfatizar que solo mi trabajo es lo que me ayuda, y el esfuerzo, que es lejos lo más importante. Y también le diría que se va a encontrar en el camino con muchas personas que le van a dar una mano, y que se va a encontrar con grandes amigos, y le diría que sí, que no sea ingenua, que va a tener costo, pero que al final del día el que va a tener satisfacciones que son mucho más importantes probablemente, no tengo ningún problema con mi sueldo, pero que ganar más o que recibir más haciendo otras cosas. Decidir no hacer publicidad es un costo económico en el sentido de que hay una plata que no recibe, que podría decirle, te podría servir en algún momento. Pero que va a recibir cosas como tal vez la primera satisfacción, la más bonita que yo recuerdo, es haciendo un reportaje de las marcas de útiles. Antes las marcas de útiles se podían poner en las listas. Ahora no se puede. Te pueden sugerir alguna cosa, algunos colegios siguen, pero hay una norma ahora que prohíbe exigir una marca. A un niño no le pueden decir que si no trajo el cuaderno X, como antes sí se hacía, no puede hacer esa clase. O llamar a sus papás, eso ya no se puede hacer. Y reporteando con Pilar Bernstein, el tema de los útiles, llevamos harto tiempo reporteando, y a mí se me ocurrió, porque todos sabíamos que se pedían marcas, pero nadie lo reconocía. Y no sabíamos por qué era tan fácil este tema de las marcas en los útiles. La pregunta era ¿por qué? Muchas veces hay que invertir tiempo en preguntarse, solo poner la mente en blanco y preguntarse, investigar. Y en un momento, reporteando este tema, me llegó el dato de que entre las marcas les ofrecían cosas a los colegios, como donaciones de útiles, como a los profesores, así como los laboratorios a los médicos, ya una cosa más a otra escala, pero más o menos así como, no sé, un viaje a tal lugar para los profesores o para, no sé, un colegio, o una visita a un museo, cosas que también parecían como buenas para el aprendizaje del colegio, que se aprovechaban, pero iba enmarcado como en ciertos incentivos. Entonces llegué a una marca, porque me conseguí esta carta en que lo ofrecían, y obviamente que no era verdad, pero elige esa marca. Miren, yo tengo esta marca, esta carta de sus adversarios, pero también tengo una de ustedes, en que ustedes ofrecen otras cosas. Y quiero que ustedes lo reconozcan. No, mentira, yo no tenía la carta. Yo sabía que existía, pero no me la quisieron pasar. No me quisieron pasar la carta. Entonces yo fui donde la empresa y les dije, yo tengo la carta en que ustedes ofrecen incentivos. Yo no la tenía. Pero yo sabía que existía. Entonces dije, yo sé que existe, la tengo, no la traje obviamente, como es muy delicado, no la traje, pero la tengo. Pero intuyo que ustedes saben también que hay otros en el otro lado que hacen lo mismo, otras empresas. No creo que ustedes sean los únicos. No, por supuesto que no somos los únicos, no sé qué más, dio por hecho que tenía la carta. No somos los únicos, no sé qué más, y mira, y me pasó la carta a otra empresa. Obviamente que fui con esa carta donde la otra empresa y me pasó la de la otra que yo no tenía. Y se lo llegué a mostrar a mi jefa, a la Pilar Bernstein. Espectacular, estaba feliz, golpazo, no sé qué más. Y el jefe dice, bueno, entonces esta nota la va a hacer Juanito Pérez. Y era súper jovencita, pues nueva, todo, y fue como, pucha, todo lo que me costó conseguirme y todo. Claro, probablemente el jefe pensó, es un tema tan bueno que mejor que lo haga alguien con más experiencia, que lo arme, no sé qué más. Igual yo estaba contenta con haber logrado esto, que era harto. Y la primera vez se dijo, no, por ningún motivo. Lleva meses en esto, pero es que no ya, pero no, es un temazo, no sé qué más y todo. No,
yo pongo aquí, yo pongo mi galón es mi cargo y yo no acepto esto. Lo tiene que hacer ella. Yo la voy a acompañar, la voy a revisar, le voy a hacer no sé qué más, lo que sea, pero la voy a acompañar. Y otra periodista, y la Jimena Planella, me ofreció ayuda. Que yo le tenía pero pánico así, y se acercó y me dijo, yo te ayudo. Y escribí con ella el reportaje. Y después de que salió al aire, fue un súper reportaje y todo, el ministerio reaccionó y en el fondo prohibió, por primera vez por norma, se hizo una norma que prohibía las marcas, las listas de útiles. Y un día estaba ahí, pues un día después, y mi jefa, la Pilar Bernstein, me pasa su teléfono y me dice, mira, hay una llamada, habla con él. Y era una asesora del hogar que me dijo que por primera vez a su hijo que por primera vez a ella le había alcanzado el sueldo para comprarle la lista de útiles completa a su hijo. Y para mí eso es mucho más importante que contratos publicitarios, que tener garantizado, a lo mejor mañana no tengo pega. Y tal vez por la gente con la que me he enemistado me cuesta encontrar trabajo. Pero para mí mi principal recompensa es la llamada de esa persona. Esas son las recompensas que importan de verdad. O encontrarse con estudiantes de periodismo y que respeten tu trabajo. Para mí, en verdad, eso es mucho más gratificante que tener un futuro laboral asegurado. Qué notable. Muy bonito. Muchas gracias, Mónica, en realidad. Nos emocionaste a todos con ese cierre magnífico. Así. Que fue la primera vez que yo creo, era súper chica. Llevaba nada trabajando en TVN, muy poquito, como 4 meses. O 5, no sé. Porque había empezado con este tema desde el principio, me lo habían dicho como, investiga. Y es yo creo que es como de las veces, o tal vez llevaba más meses, pero es de las veces en que yo recuerdo profundamente el sentido del trabajo. Y se lo agradezco, o sea, y no solo el sentido del trabajo para esa persona, sino que el haber reporteado bien, haber seguido los consejos de un camarógrafo, haber conversado con mi equipo cómo lo hacía, haber seguido también la justicia de una editora que se la juega por ti. Sí. También. Y como esa he tenido otras oportunidades, como Francisco Poblete cuando me ofreció conducir Estado Nacional, sabiendo que yo estaba embarazada de 3 meses, de mellizo, y que mi hija venía con síndrome de Down, con problemas al corazón, y haber apostado por una mujer embarazada, con un embarazo complejo, y sabiendo que después además venía el postnatal y todo, y apostar, a pesar de aquello, para que yo condujera un programa súper importante, el más importante de política de un canal. Sí. Entonces, ¿cómo uno va a ser tan soberbio de olvidarse esas cosas y pensar que uno se construye solo? Claro. No, po. O sea, sin esas oportunidades que probablemente me gané porque mostré un trabajo serio, pero sin esa nobleza de esas personas, no sería posible. Bueno, desde los 7 años empezaste a atreverte a hacer cosas que nadie pensaba que podías hacer. Así que nosotros no tenemos más que aplaudirte, en realidad, porque lo que nos has contado ha sido muy bonito y también ha ido más allá de lo que habríamos pensado todos, solo el acto de conversar y escuchar a alguien. Así que te quiero agradecer tu sinceridad, tu entrega, las reflexiones que nos regalaste y, claro, un tremendo programa, así que queremos despedir también a Mónica y agradecerle acá. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Estaremos en una próxima edición del Practicante, así que muchas gracias.